Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente, agradeciendo a Dios porque están y estoy aquí un día más, una semana más, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta palabra que, esperando de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, sea algo que nos orille a caminar en santidad y dejar todos esos pecados en los que nos hemos encontrado muchas veces. Padre, te damos gracias por un día más, por una semana más de vida que nos has procurado y nos has guiado hasta este lugar. Gracias por todas las personas que se conectan, que están escuchando esta palabra. Te ruego que el día de hoy sea esta palabra también gratificante para que se pueda aprovechar, no en el sentido como dice la prosperidad y esas iglesias que la defienden, sino en el sentido bíblico y verdadero, que es lo que queremos, acercarnos a ti y estar en espíritu y verdad contigo. Te pido que pongas en mí las palabras correctas y el enfoque para no desviarme en cuanto a la palabra que estamos leyendo, y que pongas entendimiento también en quienes ven este video para que busquen un lugar de sana doctrina y que la palabra llegue a sus corazones, pero que tú lo permitas, porque si no, no es posible que por nuestros propios méritos esto suceda. Te damos muchas gracias por este momento y porque nos has ayudado hasta este punto también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Jeremías capítulo 7. Y el día de hoy vamos a ver cosas que hacía el pueblo de Dios y que ahorita todavía seguimos haciendo, para que tengamos precaución y nos alejemos de todo eso que pues está causándonos daño, porque nos aleja de ese camino de santidad. Aquí muy importante, hay veces que nos alejamos de Dios y empezamos a caer en muchas cosas que pueden hacernos daño de diferentes aspectos. Hay que recordar que mientras más estemos trabajando en la parte espiritual, es más probable que, bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios, más que probabilidades, Dios, pues, en la Biblia ha mostrado cómo a los que obedecen les va bien. Sí, tienen pruebas, tienen batallas, tienen diferentes tipos de conflictos que deben de tratar, pero a final de cuentas siempre Dios está con estos personajes bíblicos obedientes, siempre está con estas personas que buscan agradarle, y sí caen y sí pecan, pero ya no es de la misma manera que lo hacían cuando estaban en el mundo. Así que vámonos a Jeremías 7 y empezamos desde ahí. Dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, el título de acuerdo a esta publicación. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Empezar. Tenemos muchas advertencias. Aquí Dios le estaba dando al pueblo de Judá advertencias para que
dejaran esos malos caminos, tanta paciencia que tuvo, y en vez de regresar a esos caminos, se desviaban aún más. Y como digo, muchas veces nos pasa, muchas veces nos ha sucedido seguir este tipo de patrones, pero tenemos que escuchar, tenemos que saber qué es lo que Dios está definiendo en su palabra para nosotros. Así que aquí nos dice, y no solo a Judá, sino a nosotros en la actualidad, nos dice que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Cuatro. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Nosotros conocemos la historia. Judá también, al igual que Israel, desobedeció y fueron conquistados y fueron llevados a otro territorio. Pero veamos todas estas muestras de amor que Dios tiene por su pueblo, que le estuvo diciendo varias veces que dejara ese tipo de situaciones, que dejara de estar causando mal. En primera habla de la mentira. Hay gente que conocemos que suele ser más mentirosa de lo normal. Hay gente que evita la mentira, pero por miedo a irse al infierno, el castigo. He conocido a muchos que se llaman cristianos que solamente evitan este tipo de discursos y mentiras para que no estén sufriendo en el infierno. Bueno, hay que recordar que las buenas obras son evidencia de la fe y de un camino de salvación, mas no son el motivo de nuestra salvación las buenas obras. Pero sí es muy importante que hablemos con la verdad por amor a Dios. Hay veces que muchas situaciones nos van a orillar a decir cosas que no debemos, cosas indebidas o mentiras, pero tenemos que valorar realmente esta situación. ¿Realmente vale decir este tipo de mentiras para salir adelante en esta situación? Hay que preguntarnos eso. Y bueno, pues siempre estar leyendo la palabra nos va a dar ese mensaje de que debemos de caminar en integridad. En segundo lugar, no oprimir a los que están desamparados, a los débiles, a los que no tienen protección, los que vienen de otros países. Dice aquí las personas viudas, los huérfanos. ¿De qué manera estamos oprimiendo a esa gente? ¿Estamos haciendo bullying a una persona desprotegida? Porque es naturaleza muy humana que una persona se aproveche de quien no pueda defenderse o no ejerza esa defensa. Pero bueno, nosotros qué estamos haciendo, de quién nos aprovechamos y de qué manera lo estamos haciendo. Por eso es muy importante que Dios nos revele nuestros pecados que son ocultos, para que sepamos de qué manera podemos hacer las cosas en el mejor sentido, de acuerdo a su voluntad, y cumplir con ella. Tampoco estar en pos de dioses ajenos, dioses con minúscula. Este mal es de quien está en pos. Y recordemos que cuando habla de dioses ajenos se refiere no solo
a figuras, sino también se refiere a todo lo que nos pueda distraer de Dios y que no sea bíblico. Por ejemplo, no vamos a estar necesariamente orando todo el tiempo en el trabajo, pero sí podemos hacerlo como si fuera entregar para Dios ese trabajo, como si estuviéramos, por ejemplo, en las ventas, estuviéramos vendiendo para Dios, si estuviéramos administrando para Dios, creando un producto, es como si fuera para Él. Y hay que recordar que Él merece lo mejor. Pero bueno, muy importante que no se quede solo en palabras esto, sino también se materialicen acciones, que es lo importante. Esto va para todos, todos podemos caer, todos tenemos esa tendencia pecaminosa a causar daño, pero bueno, pues también podemos tener esa tendencia a distraernos de Dios, pero lo importante es darnos cuenta que estamos haciendo daño, retomar el camino y buscar reparar ese daño si es posible, pero para esto debe de haber arrepentimiento. Arrepentirnos después de habernos dado cuenta es lo que Dios quiere, y con tanta piedad ha tratado no solo al pueblo de Israel, de Judá, sino también a nosotros en estos tiempos. Cuántas veces hemos caído y nos ha rescatado, nos ha instruido. Hay veces que con acciones nos demuestra que no debimos de hacer eso, pero hay otras veces que es con tranquilidad, de una manera pacífica para nosotros, y de esa manera podemos comprender. Pero pues la verdad, seamos honestos, el ser humano aprende más por las malas, y hay veces que ni por las malas aprendemos. Como dije, todos estamos en eso, todos estamos sujetos a eso. 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Muy importante. Están hablando de delitos, de pecados, de cosas que ofenden a Dios: robar, matar, adulterar, poniéndole ofrendas a demonios o dioses con minúscula, seres inexistentes. Todo esto es muy importante que lo retomemos, porque es una pequeña parte de acciones que nos alejan de Él. Vendréis en el 10, vendréis y no pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Hay que tomar en cuenta las primeras señales, hay que tomar en cuenta ese llamado de Dios. Como dije, a través de la palabra lo escuchamos, lo leemos, pero también cuando mora el Espíritu Santo en una persona, comete un pecado, hasta algo sencillo, como, no sé, robar un peso a otra persona.
y de repente sentimos esa tristeza, sentimos que algo no está bien, que no debimos de haber hecho eso. Bueno, pues estamos también experimentando un sentimiento que Dios pone en el corazón donde se contrista para saber que eso no está bien, eso no es de Dios, no lo aprueba. Y bueno, como dije, los hijos del diablo pecan y Dios se enoja, los hijos de Dios pecan y Dios se contrista, Dios se entristece, por así decirlo. Así que hay que tener en cuenta esas dos formas de sentir que nosotros también hemos posibilitado con las cosas que hagamos, sean buenas obras o sean obras de iniquidad. Hay que arrepentirnos de todo esto en cuanto se esté presentando. Haré también a esta casa, en el 14, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Eso es muy feo. Y no me refiero a que Dios no oiga, más bien me refiero a que es muy feo llegar a ese extremo para que no seamos escuchados, no tengamos alguna respuesta, más que escuchados, porque Dios escucha todo, no ser atendidos por otras personas. En este caso, Jeremías le decían que no orara por ese pueblo desobediente, incluso pues señalando que no hay ni un solo justo, y también en esta fecha tampoco hay una sola justa persona, pero podemos apegarnos lo más posible a lo que Cristo ha señalado que busca en un adorador. 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Muy importante aquí. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Cuando se hacen ofrendas a la reina del cielo, y aquí está en su palabra, no lo digo yo, Dios se enoja, Dios es provocado por este tipo de personas, y la verdad hasta esta fecha se sigue observando esta situación, que hasta participa toda la familia, como en este momento relata la palabra. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres se dedican a amasar para dar esa ofrenda a la reina del cielo. Tenemos gente que camina largas distancias, tenemos gente que tiene libros con vanas palabrerías y que las repiten creyendo que con eso van a agradar a la reina del cielo. Obviamente es dando por hecho que esto es más idolatría, que no hay una reina del cielo. Todo esto en la Biblia lo relata como minúsculas, quiere decir que son más que personas o nombres propios, son objetos. De igual manera, dioses ajenos. Dioses ajenos se refiere a todo lo que no es Él. Dioses que son inventados. Tenemos muchos de diferentes culturas.
Y bueno, pues este es otro ejemplo de cómo provocamos a ira a Dios. Y tenemos fechas determinadas para honrar todavía más a esta persona, bueno, a este personaje que es la reina del cielo. Y bueno, pues de verdad hay que ponernos a pensar, Dios está ahí en esas largas caminatas donde hacen mucho ruido, despiertan a la gente, asustan a los animales, en este caso los perros son los que más son afectados. Hay, por ejemplo, muchos accidentes, es un motivo más para emborracharse. Realmente hay que ponernos a pensar, todo eso es de Dios, Dios está ahí, Dios se siente bien cuando la gente se emborracha, cuando la gente dice groserías o hace daño. Entonces, pues para empezar, obviamente es poco o nada viable pensar que es correcto seguir a este tipo de seres creados, pero todavía, pues si se quieren seguir, por ejemplo, y si se piensa que lo que hacemos es suficiente, sea bueno o sea malo, nos vamos a ir al cielo. Bueno, pues esto no tiene cabida, de hecho, en ninguna de estas creencias, fuera de la verdadera creencia que es la palabra de Dios. Hay muchas creencias que dicen que obviamente nuestras acciones no nos van a llevar al cielo, al paraíso, a la reencarnación, bueno, lo que crean estas diferentes, llámese sectas, religiones, culturas, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo maldades de alguna forma, directa o indirecta, echando chismes, hablando mal, viendo, escuchando o haciendo cosas que no edifican, mintiendo, y aquí ya lo tenemos mucho, la mentira, idolatrando, y no en el sentido de rendir culto, más bien en el sentido de dejar la atención para Dios y ponerla en otro lado. Pero bueno, 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Hasta la misma naturaleza está pagando. Y si lo pensamos así en la parte espiritual, hablando, pues tenemos un mundo corrompido, grupos que están totalmente lejos de la paz y de la verdad, surgen y crean más inestabilidad. Tenemos esta cultura de la cancelación en redes por expresar su opinión, incluso hasta por expresar la palabra de Dios tenemos censura. Pues curiosamente esta libertad de expresión, que es más amplia, genera todavía más censura todavía. Es pues más fuerte las contramedidas, vaya. Y poco a poco estamos empeorando en muchas cosas, no solo mundialmente, hasta personalmente. Hemos dedicado más tiempo a Dios anteriormente de lo que ahora podemos dedicarle. Tiempo para orar, tiempo para escuchar su palabra, para leerla, para darle gloria y honra. O sea, no se refiere a decir amén todo el tiempo. Eso no es ser un verdadero cristiano. Verdadero cristiano es respaldar, que se note la evidencia, que se note el testimonio, apoyar, orar, ayudar, hacer
todo lo posible en secreto, no para ser nosotros aplaudidos, porque Dios lo ve y sabemos que lo está viendo. Y bueno, pues una vez que se enciende esta ira, no se apaga. Hay que tenerlo en cuenta, Dios es misericordioso, pero su misericordia se enfoca a todas las oportunidades que nos da antes de llevarnos a tocar fondo. Hay que escuchar todas estas señales, sobre todo si sabemos que hacemos cosas que no andan bien. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. No dice diezmen para que os vaya bien, no dice digan amén a todo para que os vaya bien, no dice por ejemplo, ¿qué será? Persígnense. Dice más concreto: andad en todo camino que os mande. ¿Y cómo nos manda? No nos manda en sueños. Y yo estaba discutiendo, bueno, conversando más bien con algunos compañeros también que siguen la palabra, donde dicen que tal persona soñó, tal persona le fue dicho por Dios algo, y hay que recordar, si nos sigue dando Dios palabras nuevas, quiere decir que estamos diciendo que la Biblia está incompleta, que la Biblia no es un libro infalible, que tiene errores, que hay que añadirle más. Y entonces eso quiere decir que estamos desacreditando la Biblia cuando nosotros tenemos sueños o profecías. Y bueno, pues hay que recordar que en la Biblia viene todo, así que hay que leer la palabra de Dios, hay que instruirnos a través de su palabra, no a través de sueños, no a través de experiencias. Si estás en una iglesia donde se comparten experiencias pero no se comparte palabra, hay que huir de ahí. Si estás en iglesias donde la gente escucha que Dios les habla, hay que huir de ahí, sobre todo cuando esas personas que Dios les habla están metidas en chismes, en cosas trágicas, hacen cosas indebidas, son envidiosas, son criticonas, bueno, sobre todo en eso, porque nos está enseñando que por sus frutos los conocerás. Y pues si no dan buenos frutos, quiere decir que por más que digan que son Cristo, pues estamos hablando de personas mentirosas. Y así como dice también la palabra, falsos cristos habrá, pero por sus frutos los conoceréis también. Vamos a orar para concluir con el mensaje del día de hoy. Gracias por este mensaje, Padre. Te pedimos que en las vidas de todas las personas, incluyéndome, nos alejemos de todos esos pecados que son del mundo. Los hijos de Dios seguimos pecando, pero de maneras que no son como las del mundo. Aún así, te ruego que nos alejes de todo pecado, de cualquier tipo, que estemos con la mayor integridad posible, porque tu palabra dice que no nos pondrás en una tentación más allá de la que podamos soportar, y obviamente contigo, con la fuerza que nos das,
A eso se refiere con poder soportar, no con nuestras fuerzas, sino con las que nos otorgas tú. Que llevemos en práctica esta palabra, que nos alejemos de todo lo malo, que escuchemos y hagamos todo lo que nos dices para que nos vaya bien, como dice aquí tu palabra, no porque queremos que nos vaya bien, sino porque queremos estar más cerca de ti, queremos tener una comunión más cercana y que sea por ti, que te valoremos por ti, no por lo que das, por lo que haces, sino por quien eres. A todos los que estamos en este tipo de transmisiones, escuchando, predicando, ayúdanos a retomar ese camino y a volver a nuestro primer amor, que eres tú, y dejar todo lo que nos aleja de ti. Bendice los trabajos, la economía, los hogares, la salud, esos problemas que se tienen y que generan estrés, tristeza, coraje, miedo. Líbranos de todos esos males y que vayamos seguros y confiados de que estás con nosotros, pero que también hagamos las cosas consecuentemente bien, evitando estar en pecado todo el tiempo. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga, y si Dios quiere, la próxima semana compartimos más de esta palabra suya. Hasta luego.